Tienes 5 segundos para irte de esta propiedad o llamaré a seguridad de la Asociación de Propietarios. Me espetó Karen, levantando el teléfono con manos temblorosas. Me recosté tranquilamente en la silla, todavía con mi limonada en la mano, y le pregunté, ¿prefieres hablar con el agente del servicio secreto en el coche primero o después de colgar? Parpadeó. Entonces se abrió la puerta de la camioneta negra y su mundo dio un vuelco. Había empezado como cualquier otro domingo tranquilo. De esos días en los que agarras un libro viejo, tu bebida fría favorita y te sientas a la sombra de un árbol que plantaste hace 15 años. Yo estaba en mi patio trasero, en lo que a mí respecta. Con énfasis en mi patio trasero. No era un espacio compartido. Totalmente vallado, con escritura de propiedad y completamente separado del caos que a veces se extendía por las zonas del barrio gestionadas por la asociación. Ni siquiera formaba parte de la asociación. Mi propiedad, construida antes de que se formara la asociación, se alzaba como una isla de paz justo fuera de su jurisdicción excesiva. Pero eso no detuvo a Karen. Karen ni siquiera era su verdadero nombre. Su nombre legal era algo así como Jolene Madison Whitaker, pero llevaba el título de Karen como una insignia de honor. Llevaba el chándal color pastel, las gafas de sol enormes, el corte de pelo pixie platino y esa voz chillona y presuntuosa que se oía a través de las vallas como una sirena nuclear. Y hoy, decidió que yo era la villana de la semana. La había visto últimamente dando pisotones con una carpeta y lo que parecía una placa casera que decía, Jou, vicepresidenta ejecutora. Pensé que era un disfraz, una broma. Al parecer no, porque esa tarde, mientras leía bajo el árbol con mi limonada sudando a mi lado, Karen se pavoneó hasta el límite de la propiedad y se quedó allí parada. No me saludó. Ni siquiera empezó con una pregunta. Simplemente me miró como si fuera un mapache rebuscando en su basura y dijo, «No deberías estar aquí». Al principio me reí. De hecho, miré a mi alrededor pensando que quizá hablaba con otra persona. Pero no, me estaba fulminando con la mirada como si yo mismo hubiera profanado su parterre. Le pregunté qué quería decir y se enorgulleció y dijo, «Este jardín es de la Asociación de Propietarios, y no se le permite entrar a menos que sea miembro». Dejé el libro, arqueé las cejas y dije, «Señora, yo vivo aquí». Ella resopló, «No, no es así. Esta casa pertenece a un asesor federal. Hemos visto hombres trajeados entrando y saliendo. Probablemente seas un ocupa o uno de esos falsos guardias de seguridad. Ahora bien, la cuestión es la siguiente. Soy asesora federal. Y sí, tengo un destacamento rotatorio de hombres trajeados. No porque esté en peligro, sino porque la naturaleza de mi trabajo requiere que me vigilen bien. Imagínatelo como un diplomático viajero con acceso a proyectos confidenciales. No es un trabajo ostentoso y la mayoría de los días son reuniones informativas aburridas, pero paga bien y a veces viene con camionetas negras y gente con auriculares. Al parecer, Karen había estado observando, pero había llegado a conclusiones erróneas. Antes de que pudiera decir nada más, sacó su teléfono y dijo que iba a llamar a la patrulla del vecindario. Le pregunté, ¿es eso algo real? Frunció el ceño y respondió, sí, y ellos tienen autoridad aquí, a diferencia de ti. Fue entonces cuando vi a Chad, sin camisa, bronceado hasta el punto de parecer cuero desgastado con gafas de sol envolventes y pantalones cortos cargos subiendo a un carrito de golf. Tenía un megáfono. Sí, un megáfono literal. Y anunció, «Señor, está invadiendo una propiedad vigilada por la Asociación de Propietarios. Tienes que desalojar inmediatamente». Sinceramente, pensé que era una broma. Busqué cámaras ocultas. Esto no podía ser real. Incluso sonreí un poco, esperando el chiste, pero Karen empezó a grabarme. Chad también. Y los vecinos se empezaron a mirar por las persianas como si fuera un reality. Suspiré y metí la mano en el bolsillo trasero. No, no buscaba un arma, sino mi teléfono. Llamé a Rivera con calma. «Señor», respondió rápidamente.
Creo que deberías dar una vuelta por atrás, dije. Tenemos un problema con la comunidad de propietarios. Entendido, respondió. Eso era todo. Sin pánico, solo protocolo. Karen me vio hablando por teléfono y empezó a gritar que me hacía pasar por un agente secreto y que claramente era una amenaza para el vecindario. Gritó que alguien metiera a los niños dentro. Chad gritó, «Tenemos un hostal», por su megáfono. Apenas podía mantener la compostura. Unos minutos después, se acercó el inconfundible zumbido de una camioneta de alta gama. Blindada negra. Placas del gobierno. Se detuvo justo afuera de mi cerca y salieron dos hombres corpulentos. Traje, gafas de sol, tranquilos como el hielo. Uno de ellos me asintió y luego se giró hacia Karen. «Señora, tiene que salir de la propiedad», dijo. Karen parpadeó, boquiabierta. Chad dejó caer su megáfono. Rivera se unió a nosotros en el patio, pasó junto a mí y preguntó, «¿Todo bien, señor?» Dije, «Karen parece creer que no vivo aquí». Rivera la miró con cara seria. «Señora, este caballero es un asesor con protección federal. Acaba de interferir en una ubicación segura». El rostro de Karen pasó de la confianza a la confusión y finalmente a la furia absoluta. Gritó, «Esto es falso. Son todos actores. Vi un video sobre esto en YouTube». Chad ya estaba retrocediendo. Un carrito de golf daba marcha atrás lentamente como si hubiera visto un fantasma. Rivera levantó su placa. Karen la aplastó como si fuera un mosquito. «Eso no es real. Conozco mis derechos». Rivera se dio un golpecito en el auricular y dijo, «Tenemos a un civil que se niega a obedecer órdenes verbales. Se solicita equipo de documentación». Karen se quedó boquiabierta. Equipo de documentación. Llegó una segunda camioneta, esta claramente identificada como de Seguridad Nacional. El logo solo hizo que Chad se tropezara, intentando huir. Karen se quedó paralizada, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. «Todos se van a arrepentir de esto», gritó. «Voy a llamar a las noticias». «Señora», dijo Rivera, dando un paso al frente con calma. «Ya está transmitiendo en vivo. Con eso debería bastar». Y con eso, Karen se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su pequeña y entrometida vida. Pero el espectáculo estaba lejos de terminar porque la asociación de propietarios no había terminado, y yo tampoco. Karen no se echó atrás. No, eso habría sido demasiado razonable. En cambio, redobló la apuesta con la misma energía obstinada que usan los niños pequeños cuando insisten en no comer las galletas mientras están cubiertos de migas. Ver no una, sino dos camionetas negras y agentes trajeados habría hecho que la mayoría se detuviera, tal vez incluso se disculpara tímidamente. Pero Karen miró a los agentes como si fueran parte de una obra de teatro comunitaria que no había aprobado. Todavía convencida de que se trataba de una elaborada broma orquestada para socavar su inexistente autoridad. Se dirigió directamente al agente Rivera, que se quedó parado como una estatua tras sus gafas de sol y le exigió que le mostrara sus credenciales de nuevo. Cuando él accedió, mostrando la misma placa federal oficial que había mostrado minutos antes, ella se burló y dijo, «Por favor, podría comprarla en Etsy. No puede simplemente mostrar cosas brillantes y esperar que la gente se dé por vencida». Rivera, que nunca era de los que escalaban, respondió con silencio y un parpadeo lento y ensayado que, de alguna manera, la enfureció aún más. Detrás de Karen, Chad claramente estaba dudando. Se apoyaba en su carrito de golf con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta, como si sopesara el riesgo de escapar o fingir un infarto para evitar responsabilidades. Karen no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada dando órdenes y agitando el teléfono como si fuera una varita mágica que convertiría a las fuerzas del orden en polvo. «Se están haciendo pasar por funcionarios del gobierno», siseó. «Y están en una propiedad de la Asociación de Propietarios sin permiso». Rivera asintió rápidamente a su compañero, el agente Lin,
que acababa de terminar de inspeccionar el perímetro. Lynn se acercó y habló con voz tranquila. Señora, esta propiedad no está regida por la Asociación de Propietarios. Está registrada bajo estatus de asesoramiento federal con monitoreo perimetral. Actualmente está invadiendo la propiedad. Las cejas de Karen se alzaron tanto que casi le tocaron la línea del cabello. Eso no es posible. Esta es una zona residencial. No puedes simplemente declarar un terreno federal. No estoy declarando nada, respondió Lynn con suavidad. Puede consultar con la oficina del tasador del condado. El número de parcela está registrado. Karen se quedó mirando fijamente. Luego decidió que, en lugar de verificar nada, se dejaría llevar por su fuerza. Acusaciones sin fundamento. Esto es una especie de estado profundo. Scope. He visto los videos. Dijeron que la gente como yo sería el objetivo. La verdadera víctima soy yo. Casi me atraganto con la limonada intentando contener la risa. Karen no solo estaba equivocada. Estaba catastrófica, pública y divertidamente equivocada. Se giró hacia mí como si esperara que, de alguna manera, me diera por vencida. ¿Te parece gracioso?, espetó. Me encogí de hombros. Más o menos. En ese momento, Chad decidió hablar. Quizás deberíamos bajar la guardia, ofreció con voz débil. Quizás esperemos a que la Junta nos diga algo antes de hacer nada más. Karen se dio la vuelta y lo señaló con el dedo como una dictadora furiosa. No, no podemos echarnos atrás ahora. Este es nuestro barrio. No recibimos órdenes de agentes federales que se hacen pasar por vecinos. Rivera volvió a tocarse el auricular y dijo, Cuartel General, avisen. Quizás tengamos que realizar una evaluación de desinformación. Parece que la situación de los civiles está empeorando bajo delirios paranoicos, posiblemente influenciados por material conspirativo. Karen se quedó boquiabierta. ¿Me acaba de llamar paranoica? Eso es una calumnia. Solo si no es verdad, murmuré en voz baja. Rivera mantuvo la calma. Se le está documentando por interferencia ilegal en una propiedad con vigilancia federal. Si continúa obstruyéndola, la detendré. Karen retrocedió un poco, pero se mantuvo firme. Voy a convocar una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios ahora mismo, declaró. Y usted, me señaló directamente, será destituida por votación. Esto fue tan completamente incorrecto que incluso la agente Lynn arqueó una ceja. Señora, no puede expulsar a alguien de su propio terreno registrado por el gobierno federal. Así no funciona la democracia. Karen se marchó furiosa con Chad a cuestas, murmurando sobre llevar esto a las más altas esferas de la ley de la Asociación de Propietarios. Chad parecía menos comprometido y más como un hombre que intentaba desesperadamente no salir en las noticias de la noche. Rivera se volvió hacia mí con una sonrisa burlona. No bromeabas. Es una de las ruidosas. Es la ruidosa, dije. Los demás están, en su mayoría, confundidos. Al día siguiente, llegó el verdadero circo. Karen había logrado reunir a un pequeño grupo de residentes en su patio trasero para una reunión de emergencia. Solo lo supe porque habían instalado una mesa plegable con donas, un altavoz y una pila de folletos mal impresos que decían, «Protejan nuestro vecindario de la infiltración del gobierno». Parecía una reunión de una secta intentando vender tiempo compartido. Observé desde mi porche con binoculares y una taza de café que decía, «Problema federal». Rivera estaba cerca, imperturbable como siempre. Chad intentó mediar, leyendo un manual de la Asociación de Propietarios sobre disputas de límites, pero Karen le arrebató el periódico a media frase y se puso a despotricar sobre los derechos de los ciudadanos soberanos y como mi cobertizo era un punto de interrupción de la señal. La cosa empeoró cuando sacó un diagrama casero de mi propiedad con flechas rojas que señalaban lugares sospechosos. Una flecha apuntaba literalmente a una manguera de jardín. Otra rodeaba mi antena parabólica con las palabras rayo de control mental. Rivera se inclinó hacia mí y preguntó,
deberíamos preocuparnos. Solo si construye una catapulta, respondí. El punto álgido de la reunión llegó cuando Karen presentó una moción para expulsarme del vecindario. Se subió a una silla de plástico y gritó: «Todos a favor de desalojar al intruso, levanten la mano». De la docena de personas en su patio, solo 2 levantaron la mano, y ambos parecían no saber por qué lo hacían. Uno de ellos estaba a punto de morder una dona de mermelada y se quedó paralizado de vergüenza. Karen no se inmutó. Declaró aprobada la votación y le dijo a Chad que redactara una orden oficial de la Asociación de Propietarios. Chad la miró, luego a mí, y dijo en voz baja: «Creo que se me olvidó escribir». Habría sido cómico si no hubiera sido casi trágico. Esta mujer había volcado toda su energía en una guerra imaginaria contra alguien que literalmente poseía la tierra que ella reclamaba como suya. Y a pesar de la humillación, los votos ignorados y la presencia de agentes del gobierno, seguía creyendo que podía ganar. Rivera dio un paso al frente, sosteniendo una tableta que mostraba imágenes de un dron. «Señora», dijo, caminando hacia el límite de la propiedad de nuevo. «Estas son imágenes de vigilancia de la semana pasada. Aparece entrando a este patio 7 veces sin permiso, grabando y profiriendo amenazas verbales». Karen parpadeó, con los labios crispados. «Eso es falso. Falsificación profunda. Todo es falso». Chad echó un vistazo a las imágenes y murmuró: «Parece tu visera azul, Karen». La respuesta de Karen fue agarrar su teléfono y gritar: «Ya está. Voy a llamar a los medios. A los medios de verdad, no a tus marionetas». Rivera simplemente dijo: «Les informaremos cuando lleguen». Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo increíble. Karen no solo estaba enojada o equivocada. Estaba tan decidida a tener razón, incluso ante la abrumadora verdad, que llevaría esto hasta el fin del mundo, o al menos hasta las noticias locales. Y ahí era exactamente donde estaban a punto de llegar las cosas. Para el lunes por la mañana, el jardín delantero de Karen se había transformado en lo que ella llamaba una zona de verdad comunitaria. Había instalado una carpa blanca con letreros pintados a mano que decían cosas como: «Este vecindario está siendo vigilado. Protejan nuestros derechos de los falsos federales». Debajo de la carpa, tenía una mesa plegable llena de portapapeles, subrayadores y montones de impresiones con capturas de pantalla borrosas de mis cámaras de seguridad, mi antena parabólica y, de alguna manera, mi buzón. Cada una estaba marcada con flechas, etiquetas y un subrayado rojo dramático. Un letrero decía frecuencias desconocidas con 3 signos de interrogación y un diagrama de un hombre con un maletín, que creo que se suponía que era yo. También llamó a la prensa y, para mi sorpresa, aparecieron. Una furgoneta de noticias locales llegó justo por la tarde, con la antena desplegada y el equipo de cámaras descargando mientras Karen se secaba la frente con un pañuelo como si estuviera a punto de pronunciar el discurso de Gettysburg. Observé desde la ventana de mi oficina, tomando té y negando con la cabeza. El agente Rivera estaba detrás de mí, con los brazos cruzados, observando el circo de Karen con la serenidad de quien lo ha visto todo, desde redes internacionales de contrabando hasta negociaciones de rehenes en azoteas. Sin embargo, esto podría haberlo superado. Karen saludó a la reportera como si fuera de la realeza, y comenzó a relatar dramáticamente cómo se enfrentó valientemente a un posible infiltrado y cómo varios actores disfrazados de agentes del gobierno amenazaron sus derechos constitucionales. El reportero, un joven que parecía estar cubriendo una venta de pasteles de instituto, preguntó si había alguna prueba. Karen señaló mi casa al otro lado de la calle y dijo: «Todo está sucediendo aquí mismo, delante de nuestras narices». Entonces, en un asombroso acto de falta de criterio, acompañó al reportero hasta mi cerca, haciéndole señas para que avanzara como si lo estuviera guiando a través de las puertas de una base militar secreta. Caminaron hasta el límite de mi propiedad y comenzaron a filmar, narrando sus acusaciones mientras señalaban todo, desde mi gnomo de jardín hasta los sensores de movimiento. En un momento dado,
Acusó a mis paneles solares de interceptar datos del wifi del vecindario. Casi podía oír cómo se le disparaba la presión arterial a Rivera. Sin decir palabra, Rivera salió y se acercó al grupo. Tranquilo, respetuoso, pero inconfundiblemente firme, pidió ver las credenciales de prensa. El camarógrafo se las entregó sin rechistar. Rivera asintió y luego dijo: pueden filmar en terrenos públicos, pero cualquier paso más allá de esta línea. Señaló el borde del césped como si invadiera una propiedad privada protegida por el gobierno federal. Serán detenidos si continúan. Karen se lanzó a otra diatriba, pero el reportero echó un vistazo a las placas de los agentes y retrocedió con suavidad, murmurando algo sobre responsabilidades legales. Karen claramente estaba perdiendo el control de la narrativa. Y la cosa empeoró cuando se dio cuenta de que el equipo estaba recogiendo. No quieren la verdadera historia, ladró. Esto va de tiranía. Pero el reportero no se lo creyó. Ya ha visto suficiente. Contactaremos a las autoridades para un seguimiento equilibrado, dijo, y luego se dirigió a la camioneta. Karen intentó detenerlo, pero él se coló dentro y la antena se cayó antes de que pudiera terminar de gritar sobre los rayos 5G. Ahora estaba furiosa. Su escenario se había derrumbado frente a su público. Regresó furiosa a su tienda, cogió su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Los medios han sido silenciados, despotricó, paseándose como un general. Pero no hemos terminado. No hasta que salga la verdad. No me dejaré intimidar por placas, vehículos y agentes falsos. Expondremos este fraude. Dirigió su teléfono hacia mi casa y enfocó el porche, donde Rivera había regresado. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y luego se giró hacia mí. El cuartel general recomienda una extracción temporal. Dada la visibilidad y la escalada mediática, activamos el protocolo de reubicación. Asentí. No era la primera vez que ocurría. Cuando trabajas con operaciones delicadas, a veces hay que dar un paso atrás y dejar que la situación se tranquilice. No me importó. La idea de dejar que Karen se sumiera en su propia locura mientras yo desaparecía en silencio durante unos días me pareció extrañamente poética. Preparé una maleta y cerré la casa con llave. Al subir a la camioneta, me giré hacia Rivera. Seguro que no saltará la valla mientras no estamos. Esbozó una leve sonrisa burlona. En realidad, estamos instalando barreras temporales, alertas de vigilancia y algunas sorpresas. ¿Sorpresas? Ya verás, dijo. Salimos sin fanfarrias. Sin sirenas, sin luces intermitentes, solo 2 camionetas saliendo del vecindario. Karen salió corriendo. Desde su tienda, intentando filmar la partida, gritando sobre cómo huían antes de que comenzara la verdadera investigación. Agitaba su teléfono como si acabara de descifrar el Watergate. En cuanto me fui, el equipo de Rivera actuó con rapidez. Colocaron un nuevo letrero perimetral en mi cerca. Decía: entrada restringida a la zona de vigilancia federal según el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1382. Karen lo miró, perpleja pero intrigada. Entonces, un equipo instaló una pequeña torre de cámaras, apenas visible a menos que supieras qué buscar. Ya no estaban jugando. Karen, por supuesto, no lo tomó como una advertencia. Lo tomó como un desafío. A la mañana siguiente, cruzó la calle sigilosamente en bata, teléfono en mano, narrando su camino hacia lo que ahora llamaba la cerca prohibida. Se agachó como si estuviera evadiendo francotiradores. Y entonces lo hizo. Estiró la mano por encima de la cerca, tocó el poste de la cámara y dijo: ¿ves? No pueden detenernos. Esto sigue siendo Estados Unidos. Lo que no sabía era que cada uno de sus movimientos se grababa en vivo en un servidor seguro. En cuanto traspasó el límite, se activó una alarma silenciosa. En 20 minutos, llegó un vehículo de respuesta federal. Karen seguía paseándose por su jardín, despotricando por teléfono cuando se acercaron los agentes.
Apenas pronunció una palabra antes de que la arrestaran por intrusión en una propiedad protegida por el gobierno federal. El vecindario observó en silencio cómo le leían sus derechos y la subían a la parte trasera de la patrulla. Su teléfono cayó al suelo con un ruido metálico. La cámara seguía grabando. Chad salió de su casa justo a tiempo de ver cómo se la llevaban. Se frotó los ojos como si no pudiera creer que hubiera llegado tan lejos. Miró al otro lado de la calle, hacia la entrada vacía donde solía estar mi todoterreno, y murmuró: «Por esto no participo en comités». Las repercusiones fueron instantáneas. Capturas de pantalla del video de su arresto inundaron las redes sociales locales. Alguien le puso música. Bad Boys fue la opción obvia. Al mediodía, era tendencia bajo los hashtags, como almohadilla Karen contra los federales y almohadilla batallas en el patio. 2 voluntarios de la Asociación de Propietarios desmontaron su tienda de campaña, quienes claramente no querían participar en su cruzada. De vuelta en la casa segura, lo veía todo en una tableta mientras tomaba un café. Rivera me dio un plato de huevos y dijo que finalmente había cruzado la línea. ¿Tenías razón en qué? En que no se rendiría hasta que la arrestaran. Sonreí. Y esto es solo la mitad del camino. El video del arresto de Karen se extendió por el vecindario como la pólvora. Para el martes por la mañana, casi todos los residentes lo habían visto. Alguien incluso lo había proyectado en la puerta de su garaje durante una barbacoa nocturna, con comentarios y palomitas. Nadie rió abiertamente durante la reproducción, pero las sonrisas burlonas, las risas contenidas y las ocasionales peticiones de que lo reprodujeran de nuevo lo dejaron claro. La situación había cambiado. Karen, quien antes se autoproclamaba guardiana de la pureza de la Asociación de Propietarios, se había convertido en el centro de atención del vecindario. Su gran causa había terminado con ella esposada y su transmisión en vivo interrumpida abruptamente con el sonido de la puerta de un auto, cerrándose de golpe. Al principio, algunos de sus leales intentaron darle un giro. Una vecina, la señora Langley, publicó en el tablón de anuncios comunitario que Karen había sido secuestrada por agentes corruptos por hacer demasiadas preguntas. Pero cuando se publicó el informe policial oficial que detallaba su infracción federal de allanamiento y las imágenes que la mostraban claramente cruzando la línea marcada, incluso los fanáticos de las conspiraciones comenzaron a retractarse. Chad, quizás al darse cuenta de que la Asociación de Propietarios estaba en problemas, silenciosamente renunció a su rol de comandante de vigilancia vecinal y regresó a limpiar a presión su entrada en paz. En un giro inesperado, al día siguiente se produjo algo aún más surrealista. Una barbacoa patrocinada por el FBI. No fue un evento oficial de la agencia, pero Rivera y su equipo, tratando de aliviar las tensiones y quizás salvar la relación entre la presencia federal y los vecinos civiles, decidieron organizar un pequeño evento de agradecimiento. Instalaron una modesta parrilla en mi patio trasero, ahora apodada Área 52 por los vecinos, e invitaron a todos los vecinos de la cuadra. Al principio, la gente llegó con cautela, sin estar seguros de si era una especie de trampa encubierta o de vigilancia. Pero una vez que se dieron cuenta de que la comida era real, las bebidas estaban frías y los agentes no estaban de humor para interrogar a nadie, la atmósfera cambió. La agente Lynn estaba de pie junto a la parrilla, volteando hamburguesas con precisión quirúrgica. Rivera manejaba las bebidas, repartiendo refrescos y agua como un camarero en un bar sin pretensiones. Los niños jugaban en el césped. Los adultos se relacionaban. La gente traía guarniciones. Una familia incluso trajo sillas de jardín y se sentó a la sombra, charlando con mi equipo como si fueran viejos amigos. Nadie hizo preguntas indiscretas. Simplemente pasaban el rato. Era la mayor paz que se había sentido en el vecindario en un mes. Desde su casa, Karen observaba todo con las cortinas apenas abiertas. Estaba en libertad bajo fianza, obviamente bajo estrictas restricciones, pero no había hablado con nadie. Su césped estaba sin podar. Su presencia habitual en el jardín delantero había desaparecido. Algunos decían que planeaba regresar.
Otros decían que estaba consultando con un abogado. Pero en ese momento, solo era un fantasma tras una ventana, observando cómo la comunidad se reunía sin ella. Rivera se me acercó con un plato de cartón repleto de costillas y ensalada de col. ¿No creías que tu primera fiesta en el patio después del conflicto incluiría 3 agentes y una hielera llena de agua con gas?, dijo secamente. Me gusta el ambiente tranquilo, respondí. Y nadie está grabando a nadie. Bueno, añadió, excepto el dron. Efectivamente, un pequeño dron de vigilancia sobrevoló el patio haciendo un círculo lento. No para intimidar, solo por protocolo. Aún así, creó una situación extraña. Niños con globos a un lado y ópticas del gobierno flotando sobre la ensalada de papas al otro. Bienvenidos a los suburbios 2.0. Pero la escena no estaba destinada a durar. Como si fuera la Q, un segundo vehículo entró en el vecindario. Este no tenía vidrios polarizados ni matrícula diplomática. Era una camioneta blanca sencilla, sin distintivos, salvo por un pequeño sello del gobierno en la puerta. Los agentes se detuvieron. Rivera revisó su tableta y luego me miró. Estos no somos nosotros. La camioneta se detuvo en la entrada de Karen. 2 individuos vestidos de civil entraron. Salieron, uno con un maletín, el otro con una carpeta gruesa. Llamaron al timbre. Al cabo de 1 minuto, la puerta se abrió con un crujido. Karen parecía claramente sorprendida. Los agentes se presentaron y, en cuestión de segundos, volvió a estar visiblemente agitada. Salió, agitando los brazos. Los agentes se mantuvieron firmes. Entonces, uno le entregó un documento. Lo cogió, lo miró y palideció. No estaba enfadada, no gritaba, solo palideció. ¿Qué pasa?, le pregunté a Rivera. Revisó su muro y asintió lentamente. Ah, no somos nosotros. Son delitos financieros. Hacienda, tal vez. Parece que la están citando. ¿Citando por qué? Malversación de fondos de la Asociación de Propietarios. Investigación por malversación de fondos. Casi se me cae el tenedor después de tanto tiempo. Con todas las acusaciones que lanzó, todas las leyes falsas que citó, Karen había estado robando a su propia asociación de propietarios. La misma organización que decía proteger había sido su alcancía personal. Los rumores empezaron a extenderse en cuestión de minutos. Había usado las cuotas de la asociación para pagar el paisajismo. Mejoras en su propiedad. Se compró un segundo jacuzzi bajo la categoría de hidroterapia comunitaria. Incluso solicitó una deducción de impuestos por la señalización de defensa de emergencia, que, según resultó, incluía la carpa y su propaganda pintada a mano. La Junta Comunitaria no perdió tiempo. Al anochecer, se celebró una votación, una sesión de emergencia, esta vez con quórum, y Karen fue oficialmente destituida de todos los cargos en la Asociación de Propietarios. Chad se abstuvo de votar, probablemente porque aún intentaba entender qué significaba malversación de fondos, pero el resto de la cuadra fue unánime. Lo observé todo desde mi porche, plato en mano, mientras el sol se ponía tras los tejados. Una tranquila hora dorada cayó sobre el vecindario, interrumpida solo por el sonido de los agentes del IRS llamando a la puerta de Karen por última vez para recoger firmas. Abrió la puerta y contempló el vecindario por última vez. Esta vez, nadie la observaba con admiración. Ni teléfonos, ni aliados, solo silencio. Entonces la puerta se cerró de nuevo. Rivera se unió a mí con un gesto de la cabeza. ¿Sabes? Creí haber visto algo raro. Tareas en mi vida, pero esta, Karen, podría ser la amenaza más extraña que hayamos tenido que documentar. No es una amenaza, dije. Es un caso de estudio. Se rió. Deberíamos publicar un artículo. Al día siguiente, los letreros en su jardín habían desaparecido. Se acabaron los carteles de conspiración. Se acabaron las flechas rojas. La carpa se había derrumbado.
La Asociación de Propietarios finalmente aprobó una petición para reemplazar su cerca por una más baja y transparente para mayor visibilidad y seguridad. Su propiedad parecía más vacía que nunca. Y mientras recogíamos las últimas sobras de la barbacoa, alguien colocó un pequeño letrero en mi cerca. Era pequeño, de madera y tallado a mano. Simplemente decía «Zona libre de Karen». Nadie admitió haberlo hecho, pero todos sonreían al pasar. El vecindario se recuperaba lenta y torpemente, pero se recuperaba, y yo estaba en primera fila para verlo todo. La mañana que Karen se mudó, el vecindario estaba más tranquilo de lo habitual, casi reverente. No había niños en bicicleta en la acera, no zumbaban sopladores de hojas, e incluso los pájaros parecían piar a un volumen más bajo. No era que nadie sintiera lástima por ella. Había quemado todos los puentes y detonado las cenizas, pero se sentía una sensación de cierre en el aire, como si se hubiera leído el último capítulo de un libro largo y ridículo, y ahora la portada se cerrara para siempre. Un solo camión de mudanzas estaba estacionado en la entrada de su casa, con el motor en marcha, mientras dos hombres cargaban sus pertenencias en un silencio mecánico. No saludó a nadie. No gritó ni miró fijamente. Ni siquiera levantó la vista. Vestida con una sudadera sencilla y gafas de sol enormes, Karen simplemente estaba sentada en los escalones de su porche con una gran bolsa de mano a sus pies y un portapapeles apretado contra el pecho, como si aún intentara aferrarse a alguna versión de autoridad. Desde mi porche, tomé un sorbo de café y observé sin comentarios. Rivera estaba a mi lado, con los brazos cruzados, una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. No se regodeaba. Nunca se regodeaba. Pero el final de la saga de Karen había traído una clara alegría al vecindario, una que él y su equipo se habían ganado. Cuando cargaron la última caja y la puerta del camión cerrada de golpe, Karen se levantó, echó un último vistazo a la calle y se sentó en el asiento del copiloto. La camioneta arrancó lentamente, dejando solo un trozo de hierba seca y una pegatina descolorida de la Asociación de Propietarios desprendida de su buzón. Nadie saludó. En cuestión de horas, la Junta Vecinal, recién formada tras la reelección de emergencia de la asociación, envió una carta de bienvenida. Incluía una disculpa, no solo a mí, sino a todos los residentes afectados por las normas inventadas de Karen, sus correos electrónicos intimidatorios y su equipo de cumplimiento de la ley imaginario. Prometieron transparencia, rendición de cuentas y el fin de las patrullas vecinales dirigidas por voluntarios no cualificados. No fue perfecto, pero fue un comienzo. Incluso me invitaron a unirme a la Junta como consultor, bromeando que mi experiencia con la desescalada federal podría ser útil en reuniones acaloradas. Respetuosamente decliné. Ya había tenido suficientes problemas con la Asociación de Propietarios para toda la vida. Como acto final de cierre simbólico, la Junta organizó una pequeña inauguración en mi patio trasero, una sorpresa que habían preparado con la ayuda del equipo de Rivera. Era una piedra lisa, un banco colocado bajo el mismo árbol donde me habían dicho que abandonara mi jardín. Grabada en la superficie había una sola frase: se quedó. Debajo, en letras diminutas, alguien había añadido, propietario desde 2010. Todos rieron al verlo, incluido Rivera, quien dijo que era el mejor banco financiado por los contribuyentes en el que se había sentado. El vecindario adquirió un nuevo ritmo. Los niños volvieron a las aceras. Volvieron las barbacoas de fin de semana. La gente empezó a saludar de nuevo. La tensión que había flotado en el aire como niebla durante meses se disolvió lentamente. Y con ella, el extraño legado de la lluvia autoproclamada de Karen comenzó a desvanecerse, pero no del todo. Quedaban algunos recordatorios, como el poste de la cerca en el que había grabado sus iniciales, o el sendero en el césped por donde habían marchado una y otra vez sus rutas de control de la policía. Uno de los cambios más notables se produjo con la nueva familia que se mudó a la antigua casa de Karen. Los Parker eran una pareja de jubilados que se presentaron de inmediato, repartieron pasteles y pidieron permiso antes de colgar guirnaldas de luces en su porche.
En 2 semanas después, se unieron al proyecto de huerto comunitario y organizaron una competencia de chili. Durante la cena de bienvenida, el señor Parker brindó y dijo: «Nos enteramos del último inquilino. Prometemos que solo aplicamos las reglas del bingo». Recibió una gran ovación. Mientras tanto, regresé a mi horario habitual. Viajé menos, trabajé más desde casa. Los agentes se rotaron según fuera necesario, aunque ahora la presencia se redujo a solo 2, generalmente Rivera y Lynn. Instalamos elementos de seguridad adicionales, discretos pero efectivos, en caso de que otro legislador autoproclamado decidiera desafiar la realidad nuevamente. Rivera ocasionalmente traía donas, ahora por su nombre con la mayor parte de la cuadra. Lo sorprendí una vez jugando a la pelota con el perro de los vecinos, con sus gafas de sol metidas en su camisa, riéndose libremente por primera vez desde su llegada. Aproximadamente un mes después, sucedió algo extraño. Estaba saliendo a recoger el correo cuando vi a un adolescente de 3 casas jugueteando con lo que parecía una cuerda a lo largo de su cerca. El que tenía el servicio secreto y todo. Ambos me miraron con una mezcla de asombro y miedo, como si pudiera convocar un helicóptero con un chasquido de dedos. No dije nada, solo sonreí y volví a entrar. La leyenda de Karen se había desvanecido, pero aparentemente la leyenda del hombre al que intentó desalojar apenas había comenzado. Unas semanas más tarde, el barrio organizó una fiesta de barrio. Este tenía un DJ, una casa inflable e incluso un camión de tacos. Fue fácilmente el evento más grande que jamás hayamos organizado. Caminé entre la multitud saludando a la gente, riéndome con vecinos con los que apenas solía hablar. Y luego lo vi. Alguien había hecho camisetas que decían Equipo de Patio Federal con una versión de dibujos animados de mí sosteniendo una limonada y 3 agentes trajeados detrás de mí. Otra camiseta decía Zona Libre con un círculo rojo y una barra sobre una dama de dibujos animados que gritaba. Rivera consiguió uno de cada color. Mientras se ponía el sol y las luces parpadeaban al otro lado de la calle, eché un último vistazo a la casa frente a la mía. Tranquilo, Bill. Los Parker estaban dentro, probablemente viendo un documental o preparando otra tanda de muffins. El caos había pasado. La paz había regresado. Pero solo para estar seguro, instalé un último sensor de movimiento junto a la cerca. No porque esperara problemas, sino simplemente porque había aprendido que a veces los problemas más salvajes visten trajes deportivos color pastel y llevan portapapeles. Y si alguna vez volvía a aparecer, bueno, tenía a los agentes en marcación rápida y un vecindario lleno de testigos. Y lo que es más importante, nunca había salido de mi jardín. Ni una sola vez, ni siquiera cuando me lo dijeron, ni siquiera cuando me llamó intruso. Porque la verdad siempre había sido simple. Esta era mi casa. Y no importaba que tan fuerte gritara Karen, cuántas reglas inventara o cuántas patrullas imaginarias amenazara con convocar, yo no iba a ninguna parte. Algunas batallas no necesitan puños ni furia. Solo paciencia, verdad y una silla de jardín a tu lado.